A través de Canal 5 Laja TV presentamos Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Dialogando con la Comunidad. Recuerden www.dialogando.cl. Hoy día vamos a compartir con un invitado, Elías Ramos Muñoz, a quien la verdad conozco hace muy poco, pero he escuchado bastante de él. Es una persona que tiene una proyección humana y política interesantísima, y en ese sentido ha accedido, pese a la agenda muy cargada que tiene, de estar con nosotros. Estamos prácticamente terminando este ciclo año 2016 y por lo tanto consideré que es una buena oportunidad para compartir con alguien joven, lleno de entusiasmo, para efecto de abordar temáticas que a ustedes les van a interesar y que vamos a abordar en un minuto. Pero como ya es tradicional en este programa, Elías, bueno, primero agradecerte el hecho que estés con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación. Y partimos el programa con Elías. ¿Quién es Elías? Buena pregunta. Es una pregunta que trato de hacerme bastante para mantener el centro. En primer lugar, soy un buen esposo y padre de familia. Para mí es lo fundamental. En segundo lugar, trato de ser una fuerza positiva de cambio en las personas y en las organizaciones. Actualmente me desempeño como abogado. Nadie es perfecto, ¿no es cierto, colega? Así es. y como abogado me dedico a la investigación y también hace muy poquito tiempo, un año, llevar estas investigaciones a la práctica, es decir, en medidas concretas que puedan ayudarnos a todos en una vocación social, desde el llamado que para mí fue de Dios, desde el llamado de la abogacía. Así que eso estoy haciendo. ¿Dónde reside Elías? Toda mi vida me crié en Los Ángeles, muy cerquita de acá, pero estoy viviendo ya hace 8 años en Concepción. Fui a estudiar a Concepción y ya luego me quedé con mi domicilio, con mi señora, mis niños. Vivo en un sector más rural hace poco tiempo, disfrutando nuevamente del campo. En Los Ángeles siempre viví en sectores rurales. Y así que estoy en Concepción, ahí me desarrollo profesionalmente, viajando mucho a Santiago, porque por mis funciones, mi ánimo, para generar un impacto real, obviamente hay que trasladarse mucho, estar viajando constantemente, así que de los 30 días del mes, prácticamente casi 15 estoy en otro lugar, estoy en Santiago o en otra ciudad de nuestro lindo país. Elías, bueno, los abogados siempre nos fijan mucho en las palabras. Y me gustó esto, pero quiero que le expliquemos que este programa lo ve mucha gente, gente casada también. Me gustó eso, soy un buen esposo. ¿Qué significa ser buen esposo? Es lo más difícil del mundo. Yo creo que el amor es una decisión diaria. Y cuando yo me casé joven, para la gente de ahora, me casé a los 24 años. Porque conocí a la mujer indicada, entonces era un tipo, yo siempre era muy disperso, bueno para salir, muy inquieto, y cuando conozco a la mujer indicada, yo dije, bueno, aquí me la tengo que jugar. Yo no le ofrecí pololeo, no le ofrecí andemo, ni ponceo, ni nada de eso. Yo le dije, quiero que seas mi esposa, quiero que seas mi señora, ¿ya? Y ya se rió al principio. Y yo dije, no, en realidad es lo que quiero. Mi papá se había casado joven, tenía muchos ejemplos de gente de emprendimiento, mi familia siempre fue de emprendimiento, por lo tanto nunca he tenido mucho miedo a perder. Siempre me pregunto más, ¿qué pasa si resulta? Y bueno, y resultó. Así que todos los días trato de ser un buen ejemplo para mis hijos y un buen esposo. ¿Qué quiere decir eso? Dar mucho más de lo que uno está dispuesto a dar. Eso es lo que yo he aprendido luego de 8 años de matrimonio. Y que nunca terminar un día enojado, siempre tratar de sembrar, hay que regar la plantita todos los días. Así que yo creo que mi mayor esfuerzo está ahí, más que en el área de investigación, más que en el área de la educación profesional. Mi mayor esfuerzo está en mi familia, porque lo requiere. Y la gente, cuando uno, nuestros más cercanos, yo sé que le ha pasado,
demandan mucho de nosotros. Y uno tiene que estar día a día renovándose y dando. Así que es un trabajo de nunca acabar. Elías además ha dicho, soy cristiano. Sí. A ver, voy a citar un poco a Arjona, que dice que los abogados saben un poco de amor. Y hay otro que derechamente dice que los abogados no tenemos cabida en el cielo. ¿Cómo podemos compatibilizar este abogado cristiano? Sí, fue sumamente complejo en un inicio. Yo me crié en la iglesia cristiana evangélica. Entonces mi familia, todos constructores, desde mi abuelo en adelante. Y cuando yo digo, bueno, a mí me gusta el mundo de las humanidades, el mundo de las letras, y dije, ¿dónde puedo llegar bien alto en eso? ¿Dónde me puedo desarrollar completamente? Y dije, bueno, quiero ser abogado. Y todos, pero ¿cómo vas a ser abogado? ¿Cómo si no eres una persona pilla? ¿Cómo vas a ser honesto? ¿Cómo un cristiano puede ser abogado? Por los pillos que hay bastante. Claro. Y básicamente yo lo que dije, bueno, hay que estudiar primero y después veamos cómo lo vamos a ir haciendo, o sea, cómo me voy a ir desempeñando. Y yo creo que todas las áreas necesitamos tener un sentido de probidad, tener un sentido de transparencia. De hecho, una frase que ya la tengo casi gastada, que es, tenemos que hacer lo que decimos y decir lo que hacemos, es decir, transparencia y consecuencia. Y bueno, cuando me recibí, comencé el desarrollo profesional, trato de hacerlo muy similar a como siempre lo hizo mi familia en la construcción. Por ejemplo, llega un cliente, yo le presento un presupuesto y trato de guiarme con ese presupuesto, y eso hace que mucha gente de repente no se entusiasma. Gente, cuando uno dice la verdad muchas veces es incómoda. Pero he tratado de desempeñarme fuerte en eso. Y tocó que desde que estoy trabajando como abogado se abrió una necesidad de abogados cristianos por un tema que es la defensa de la libertad religiosa, algo que no se habla mucho aquí en nuestra nación, porque no tenemos una violencia fáctica religiosa más allá de la quema de iglesias en el sur, pero sí hay una violencia simbólica religiosa, es decir, que el aparato estatal de a poco ha ido restringiendo un poco los derechos que da la libertad religiosa. Y eso me llevó a conectarme con distintas instituciones como la red de abogados en Chile que se llama Advocate y la Federación Interamericana de Juristas Cristianos. Y ha sido muy lindo el ir experimentando esto de ser cristiano primero y abogado después. Obviamente la demanda profesional no es altísima, pero vivimos con mi familia bien. Pero un día investigando, uno como cristiano, sobre todo cristiano evangélico, uno le pone harta Biblia al tema. Siempre está revisando, tratando de estudiar y siempre buscando. Y encontré que la raíz griega de la palabra abogado es paracleto. Y que es la misma raíz que ocupa Dios mismo en su labor cuando es nuestro ayudador, como dice el Espíritu Santo. Y también Jesús es nuestro abogado. Entonces tenemos un gran ejemplo a seguir. El abogado tiene mucho poder. Eso yo he podido experimentarlo. Tenemos el poder de ayudar a la gente y tenemos el poder de hacer mal, de destruir a la gente. Y es una decisión diaria. Y ahora estoy en otro desafío donde toda la gente dice, pero ¿cómo te vas a meter ahí si eres cristiano? Bueno, va a ser lo mismo que como abogado. Pretendo seguir siendo quien he sido siempre, con mis principios. ¿Ese desafío es de qué tipo? El desafío de llevar toda la investigación que estaba desarrollando hacia un área más práctica, hacia el área política. O sea, tenemos un Elías que puede ser o pastor o político. Sí, pastor ya no fui ya. O sea, me ofrecieron y se conversó hace unos 2 años atrás. Y con mi esposa nosotros estábamos desarrollando un trabajo en colegios que se llama Contracultura, que nosotros lo que hacemos es ayudar a adolescentes en los colegios con charlas motivacionales, con seminarios de liderazgo, con música en los colegios. Y resulta que de repente en algunos colegios, por el hecho de ser cristiano evangélico, les da un poco de susto recibirnos, porque si aquí nos van a venir a predicar. Y yo les decía, sí, arrepiéntanse. No, se reían ahí. Está bien, eso no está malo. Claro, pero de repente el colegio siempre tiene que resguardar mucho el quien entra. Y en eso los colegios en nuestra región son muy buenos. Hay mucho celo, qué es lo que el chico recibe. Entonces llegó un minuto donde cuando vieron la posibilidad de que nosotros fuéramos pastores, entonces dijimos, miren, mejor quedémonos como estamos, porque así más gente puede recibir un mensaje de esperanza, más gente puede recibir un mensaje de amor,
porque el primer mandato de un cristiano, y esto quiero que lo entienda y quiero pedir disculpas si alguien no lo ha sentido así, primero es amar y después evangelizar. De hecho, Jesús, cuando, de nuevo vamos a la Biblia, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, él no dijo vayan y hagan iglesia, no dijo vayan y hagan discípulos, dijo amen a Dios con todo y a su prójimo como ustedes mismos. Entonces básicamente lo que hay un grupo de jóvenes profesionales cristianos que se ha ido levantando con esa visión. Así que vamos a la política. Ya el pastorado quedó ahí. Hay otra gente que tiene ese llamado. Debo abordar un poco más el tema de la política, bastante complejo hoy día. El 31 de octubre, hace pocos días, se celebró el Día de las Iglesias Evangélicas. Sí. ¿Qué significa eso para el evangelio? En 1517 se clavó las 95 tesis de Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg. Entonces, los 31 de octubre se conmemora esa fecha y donde nace el movimiento protestante. Para la iglesia en Chile es muy importante porque es el único lugar del mundo donde es feriado, donde se conmemora el Día de la Iglesia Evangélica. Entonces fue un reconocimiento que se dio en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet al pueblo cristiano, acompañado también con lo que se hizo en otro gobierno anterior de Ricardo Lagos, cuando se promulgó la ley de libertad de culto. Y para el pueblo cristiano es una oportunidad de salir a la calle, se hace una celebración, las marchas por Jesús, y también con los temas que en este momento a la iglesia evangélica más le están conflictuando, que es el tema de la protección a la familia, la protección a la vida. Entonces sale el pueblo cristiano a las calles a un poco a ser reconocido como tal, celebrar este día, pero también con la conciencia de que hay mucho trabajo por hacer. Es una muy buena instancia. Yo la pasé en Mulchen, me perdí por primera vez las marchas. El año pasado estuve en Santiago porque se celebraba el aniversario de la iglesia donde yo comencé, muy chiquitito en Mulchen, ahí en una iglesia bautista cerca del estadio, en calle Manera. Así que estoy ahí recordando tiempo con las viejitas que uno, y usted cuando era chiquitito fue Y más bajito. mucho más bajito, pues, obviamente. Ahora, y ese día es justamente cuando se hace carne de firme y adelante, vuelta de la fe. Claro, todos cantan. Y este año fue muy lindo porque la Guardia Presidencial de Carabineros entonó el himno. Y uno como cristiano cuando escucha sus himnos, viene el lado evocativo de la música. Uno se acuerda cuando era niño y despierta emociones. Yo, bueno, varios dicen que soy joven, yo no me siento tan joven, pero de repente voy con mis niños manejando y me acuerdo coritos cuando yo era niño y uno se emociona. O lo mismo cuando escuchamos una canción que nuestros padres cantaban, también uno se emociona. Pero es muy lindo el 31 de octubre para nosotros, es un privilegio contar con una nación que reconozca al mundo evangélico de esa forma. Generalmente cuando hay cambios de gobierno, de corte no derechamente de izquierda, pero de centro izquierda, hay cierto temor generalmente de las iglesias, en especial evangélicas, respecto de alguna restricción a su libertad de culto. ¿Eso se ha percibido o no es así? Hemos tenido algunos casos de la restricción de la libertad de culto en el orden de que, nos vamos a poner más técnicos acá, en que nosotros hay casos que tenemos colisiones de derechos. Nosotros tenemos el primer derecho, quienes estudiamos la corriente del derecho natural, es el derecho a la vida, porque sin vida no podemos tener ningún otro derecho. Y luego de eso viene muy cercano las libertades y las igualdades. Entonces, está chocando la libertad de expresión con la libertad religiosa y por otro lado con la igualdad ante la ley, con lo que se llama la no discriminación. Entonces, no son los pastores ni los predicadores los que van a tener problemas, porque ellos lo hacen en un contexto religioso y eso está debidamente protegido. Pero son algunos hermanos en la fe que han tenido problemas en su desarrollo profesional o económico y que están chocando en el enfrentamiento de su libertad religiosa con puntualmente la no discriminación. Porque debemos ser honestos. Para la cosmovisión bíblica cristiana, evangélica en nuestra nación, hay conductas que son derechamente pecado y que para otro grupo, estoy hablando acá de lo que promueve el lobby gay, que para ellos es su estilo de vida. Y ahí es muy difícil llegar a un punto medio de reconciliación, sino lo que debemos llegar nosotros no a intentar ser independientes unos de otros, sino ser codependientes, o sea, llegar a un acuerdo, llegar a una sana convivencia. Pero sí han habido problemas.
Por ejemplo, como hablábamos antes del programa, en Santiago un joven que tenía una imprenta por internet, o sea, un negocio bastante pequeño, le llega una cotización de parte de una pareja de homosexuales que quería contraer el acuerdo de unión civil. Entonces él va y dice, mire, sabe que yo soy cristiano evangélico, yo prefiero no hacerlo, vean con otra persona y todo. Y ellos demandaron ante el CERNAC por no dar el servicio correspondiente, se fue a juzgado policial local, llegaron a un acuerdo, fue muy bueno. Pero también de inmediato se invocó la ley Zamudio. De inmediato llegó otra pareja, lo mismo, y le llegaron 6 demandas. Y con indemnizaciones que iban en el orden de los 50 millones de pesos. Y así han habido algunas causas que se está judicializando un poco este tema, porque tenemos una sociedad más resquebrajada y que todos estos temas de colisiones de derechos van a llegar, en definitiva, a ustedes, los magistrados, lo cual va a representar un verdadero desafío. ¿Y ahí cómo se compatibiliza el tema del haber? Porque está por un lado el derecho y por otro lado está uno de los principios básicos que es la tolerancia. Claro. ¿O hay una colisión necesaria e ineludible? La primera colisión está un poquito en el llamado de la iglesia. Uno cuando está dentro de una iglesia, uno no está llamado a tolerar, sino está llamado a amar. Y eso requiere, sin duda, involucramiento. Y nosotros entendemos el amor también con el intento de poder hacer ver al otro su condición actual de pecador. El problema es que a lo largo de los siglos no había ocurrido para la iglesia que se levantara un grupo para la iglesia de pecadores que tuviera una bandera de lucha, como fue el tema del lobby gay. Entonces, tanto la iglesia tiene que aprender a vivir en este nuevo mundo, y también tanto la bandera de lucha, tenemos que bajar un poco estas discusiones viscerales y tratar de llegar a un diálogo. Yo no creo que, por ejemplo, la señora que está en su casa y que tiene una creencia cristiana evangélica vaya a tener un problema personal con alguien que va en la calle y que tiene una tendencia, una orientación homosexual. Yo creo que la información nos va a ayudar a tener una buena convivencia. Pero además esto, sin defender de uno ni otro lado, pero esto de la homosexualidad, hablamos de la vida cíclica, la historia cíclica, sí. O sea, está hablando Roma, Grecia, esto se vivió hace mucho tiempo y claro, todavía. O sea, de hecho son Sodoma y Gomorra, por lo tanto, alguien que es cristiano puede de alguna forma revivir quizás ese periodo, pero no es algo nuevo en la vida del hombre. Claro. Independiente de que sea correcto o incorrecto, pero no es nuevo. Claro, y eso es lo único que ha cambiado es que no se ha hecho esto una ideología o una bandera de lucha. Entonces, lo que le confronta a la iglesia actualmente, yo no puedo hablar en representación de la iglesia, pero lo que yo he observado como profesional en las causas que se han ido judicializando, es que le confronta que se ha tomado como una ideología. Y ese es el enfrentamiento. Llama la atención porque antiguamente, por ejemplo, había un enfrentamiento sabido entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. ¿Ya no? Y ahora el enfrentamiento entre la iglesia evangélica y católica bien unida contra el frente que va un poco promulgando y llevando leyes y políticas públicas que van en contra de la familia, en contra de la vida. Entonces, yo creo que lo que debemos entender es que somos hijos de nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo tenemos que aprender a llevar adelante el mensaje, los que somos cristianos, el mensaje de Cristo, y entendiendo también de que hay personas que tienen una cosmovisión muy distinta. Pero sí, yo he presenciado como abogado estos últimos años ya algunas causas que se han ido judicializando en este enfrentamiento. Y la tolerancia, que pareciera ser una buena salida, para la iglesia quizás no es el camino más lógico, porque el llamado de la iglesia es a involucrarse. Y entonces, ¿cómo lo hace la iglesia cuando el llamado a involucrarse, pero las personas no quieren que se involucren, no quieren que se metan con su vida, que somos individualistas? Entonces son los desafíos actuales que yo creo que con el tiempo vamos a ir viendo la salida. Yo no tengo esa respuesta. Hay que acercarme el nombre de este programa, Dialogando. Sí. Dialogar. Sí, me gustó mucho que tienen la página web, me encantaría tenerla a mí, dialogando.cl, la encuentro espectacular. Elías, pregunto, porque hoy día conversaba con un amigo y le señalaba que venía un abogado cristiano y me decía, oye, pero ¿por qué hay tanta iglesia? Si bien este no es un programa religioso, pero igual aprovechemos que está el invitado acá. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es como
súper estructurada, Sí, sí, hay sí. una cabeza visible, y la iglesia evangélica hay como hartos. Sí, Entonces, un montón. claro, entonces de repente da la impresión de que van saliendo, pero ¿esto tiene algún sentido o hay un desorden absoluto nomás? Tiene una explicación histórica. Ya el protestantismo, que ya hablábamos de él, nace no con la intención de provocar un cisma, sino que denunciar lo que ocurría en el 1517 con la Iglesia Católica. Pero en realidad, filosóficamente hablando, lo que ocurre es que alguien dice, miren, la verdad había estado oculta, la verdad está acá, que es la Biblia, y aquí si yo leo, puedo entender e interpretar la Biblia yo, de acuerdo a mí, a mi historia, a mis cualidades personales, puedo entender lo que la Biblia me está hablando. Entonces, eso es la raíz fundamental de la Iglesia evangélica. Es que el creyente que interpreta la Escritura puede formarse una opinión personal acerca de eso. Entonces, eso ha ido causando que uno interpretó, por ejemplo, que más énfasis en el área del bautismo. Entonces, ¡pum!, salieron una rama. Otro interpretó que había que tener más énfasis en el amor, como yo, en las obras de misericordia, en estar metido con el otro, todo, ¡pum!, otra línea. Después otros dijeron, no, lo que hay que hacer en realidad es un estudio más fuerte de la palabra, otra línea. Y así se fueron dando. Entonces, esa es una de las causas que tenemos nosotros tantas denominaciones. Por un lado, produce un problema, porque la gente no nos ve unidos, y cuando la gente no ve a alguien unido, dice, bueno, si no se ponen de acuerdo ellos, ¿cómo nos va a poner de acuerdo con nosotros? Pero por otro lado, también ha permitido permear la sociedad en su totalidad, en distintos lados donde uno va, siempre hay un cristiano ahí con una palabra, con un mensaje, que con hermano con el cual quizás yo podré tener diferencias, pero en la esencia estamos de acuerdo. Pero esa es la razón, es una razón más histórica que lógica. ¿Hay iglesias para constituirse requieren personalidad jurídica? La iglesia como tal, que bueno que hace esa pregunta, porque la iglesia como tal es anterior al Estado, y el Estado de Chile lo reconoce así. De hecho, el artículo 19, número 6 de la Constitución así lo reconoce, y la ley de culto también lo reconoce así. Lo que hace el Estado con las iglesias es reconocerle su estatuto jurídico. Y ahí le entrega la personalidad jurídica de derecho público, que hay que cumplir ciertos requisitos ante el Ministerio de Justicia. Pero no es necesario, para tener la garantía de la libertad religiosa, estar constituido legalmente en el Ministerio de Justicia como iglesia. Todas las agrupaciones los tienen. Mientras haya 2 y 3 que estén celebrando un culto, se entiende que ahí está la protección del Estado. Ahí está yo mi nombre, dice. También lo vimos, ahí la dejé rebotando. Elías, dentro de las organizaciones a las cuales pertenece está Sí. esta Asociación Interamericana de Abogados. Sí, la federación, Habla un poquito de eso, como es brasileña su sede, es la Federación Interamericana de Juristas Cristianos. ¿Qué significa eso para el Ya. público que nos está viendo? en Claro, su casa? es una Y nos escuchan agrupación, también. es una agrupación de abogados que tiene presencia en toda Latinoamérica. No le pusieron abogados porque aparecieron los magistrados diciendo, bueno, nosotros somos abogados, pero somos más. Entonces ahí quedó juristas. La FIAG tiene 3 ejes. El primer eje es la justicia con compasión, en la cual está todo un trabajo pro bono que se realiza cada uno de los afiliados va a ser llamado en ¿Qué algún minuto. significa pro bono? Muy bien. Claro, yo soy abogado, tú eres comunicador. Pro bono significa que nosotros tomamos causas sin cobrar y solamente se toman algunos gastos de tramitación que son los menores. Entonces no es verdad absoluto, por lo menos que el abogado siempre piensa en su bolsillo. Claro, no, aquí de hecho pensamos absolutamente y el hecho de estar federado significa que nos van a llamar a la puerta y sabe que aquí hay una causa que se va a tener que tomar. La segunda es la defensa de la libertad religiosa en todos los países miembros. Nosotros en Chile tenemos una situación privilegiada, contadas en algunos casos, pero por ejemplo vamos a Colombia, en todo el desarrollo de las FARC, hay áreas donde el gobierno y el Estado colombiano, para proteger las etnias que reclaman sus derechos como tales, prohíbe el avance de las iglesias. Entonces ahí va la FIAG, envía abogados que negocien y litiguen, en algunos casos, estos problemas de libertad religiosa. Y la tercera es elevar el estándar ético de la profesión. Tarea no fácil. No fácil, uno tiene que cumplir varios estándares, por ejemplo,
ser absolutamente transparentes con sus clientes. También hay un conducto regular. Si hay alguien que quiere reclamar en cuanto a mi desempeño como abogado, puede comunicarse con la FIAG. Así que son los 3 pilares en los cuales se basa. Y estamos muy contentos. Empezamos a celebrar, se van a cumplir 500 años de la reforma. Y nosotros queremos generar una sinergia bastante buena con el mundo de la academia, con miembros de la FIAG, para ver cómo ha contribuido el protestantismo a la civilización moderna, en cuanto a, por ejemplo, la igualdad ante la ley, las libertades, etcétera. Así que en eso estamos por lo menos en este tiempo. ¿Quién lidera aquí en Chile ese movimiento? En Chile la FIAG se traduce en la red Advocates, que en la red nacional está Carmen Gloria Moreira, ahí, nuestra presidenta de la fundación. Yo fui durante mucho tiempo parte del directorio, me salí porque tanto la FIAG como Advocates son entidades técnicas, no políticas. Y por lo tanto, como yo debo ser transparente, tuve que decir, sabe que yo siento un llamado especialmente hacia la arena política, por lo tanto los dejo y quedé afiliado como miembro, pero no en la directiva. Y es una directiva orgánica, son cinco directores, estamos y con muchos afiliados. En Chile deben haber unos 35 más o menos. Y a nivel internacional somos varios grupos. Estuvimos con la FIAG acá en mayo, con un seminario sobre libertad religiosa, y vamos a tener próximo año encuentros creo que son en Brasil. Son muy interesantes porque también uno no se siente tan solo en ir contra la cultura en este tema. Vamos a entrar a otro tema que es interesante, ya varias veces ha dicho la palabra política. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy día tenemos una aprobación de la política de 8%. O sea, eso significa que si hacemos una fila de 100 personas, hay 92 que claro, están absolutamente en contra de la política y especialmente los políticos. Ahora, una persona joven, inteligente, honesto, cristiano, cuesta imaginarse que quiera dedicarse a la política sabiendo todo el peso que significa y el lastre desde el punto de vista crítico, de que es una actividad que parece que no es muy noble, o se puede ser un Quijote en este caso contra esos molinos de viento. Yo soy romántico, siempre me gustó el Quijote, el tema de las grandes ideales, siempre fui soñador. Creo que la política, si nos vamos hacia las bases, es una dualidad de mando y obediencia, donde el pueblo en este caso le entrega el mando a la autoridad política para que ejerza este poder y nos conduzca. El tema es cuando no se mira el interés particular de la clase dirigente y se mira a sí mismo, se quebranta esta relación. El problema radica en que cuando se pierde la confianza en la clase dirigente del país, no sufre solamente la clase dirigente, sufre con la desaprobación, pero sufrimos todos. De hecho, tengo mi duda si ellos sufren. Claro, porque al final salen electos los mismos. Claro, se produce una baja participación política, los partidos políticos tienen poca gente fidelizada, se crea este clientelismo, es decir, yo le doy una gorra, una carpa para tapar su casa, un par de fonolitas, venga, vote por mí, y se perpetúan en los cargos políticos, y finalmente los que sufrimos somos todos los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me lleva a decir, bueno, salgo de donde estoy, de mi tranquilidad, de mi casa, de mi profesión, de mi zona de confort, y me lanzo a este tema sin tener vinculación partidista? Mi familia son puros constructores, yo tampoco tengo un gran respaldo económico. Es precisamente el tema de los niños del Sename. El punto la gota que rebalsa el vaso. Cuando ya los niños se nos están muriendo, cuando para nuestra nación los niños pasan a ser una carga, significa que nuestra nación está enferma. Y esa enfermedad hay que hacer algo. O sea, yo creo que necesitamos generar un cambio mediante el involucrarnos en política. Todos, no solamente los que a mí me apoyen. Todos necesitamos involucrarnos en política. Hay una frase que me gusta mucho y le escuché a un amigo argentino que está en lo mismo, que se llama: necesitamos familias que hagan política. Que sea como antes, desde la familia, que tenga una mirada crítica, que se involucren, donde el deber de responsabilidad de la conducción de la nación sea mío. Tenemos que empoderarnos como ciudadanos. Entonces esa necesidad es la que me impulsa.
obviamente el descrédito me complica. Obviamente cuando la gente se llame por el dedo, te pagamos el sueldo, o estás viviendo por nosotros, o eres como todos los demás. Pero yo espero que sea igual de fácil como puede ser abogado. Ahora, ¿por qué pregunto y quiero que ahondemos un poco más Sí. ese tema? El 31 de octubre, cuando se celebró el Día de la Iglesia Evangélica, no recuerdo quién fue, pero alguien que tiene un puesto importante dentro de la iglesia señalaba, y con mucho orgullo, tenemos varios concejales, un par de alcaldes, sí. y la próxima elección queremos llevar diputados. ¿Está dentro Sí. de esos nominados? A ver, hay varios movimientos y hay varias formas de acercarse a esto. La Iglesia Evangélica sí ahora quiere involucrarse en el acontecer público. Eso son muy poquitos los que no quieren. Dentro de eso ahora lo que se está viendo es la forma. Una forma es, por ejemplo, generar partidos confesionales. Es decir, que la iglesia se organice y genere un partido, y ese partido vaya gente de la misma iglesia para gobernar para la iglesia. Yo no estoy ahí. Ya no, yo creo que es bueno la idea, pero no es la mejor. ¿Por qué no? Porque necesitamos un cambio para todos. Necesitamos que toda la nación sea ayudada, necesitamos generar políticas públicas para todos, con un eje para todos. O sea, yo veo complejo de que yo me dedique a gobernar o me dedique a legislar solo mirando un sector. Y por otro lado, yo creo que también la iglesia tiene su papel. Ya, yo creo que la iglesia debe seguir haciendo lo que está haciendo, que es evangelizar, amar, ayudar al desvalido, ir en auxiliar al que está necesitado espiritualmente y materialmente. Debe seguir lo que ha hecho con éxito durante tanto tiempo, sobre todo la iglesia evangélica, que en la región del Biobío tiene un 90% de reinserción social en la iglesia carcelaria, que está en la cárcel en Manzano. Ese es el trabajo que la iglesia puede hacer. Ahora, que hayan hombres y mujeres con un llamado de Dios, tal como un misionero que va a la China, pero que se vaya a la política, yo creo que ahí está bien. La otra forma que está buscando es, bueno, como el sistema actual, que no es binominal, pero hay una cifra repartidora, similar al de los concejales para elegir congresistas, requiere de que uno vaya apoyado o esté dentro de un partido. Entonces varios dicen, ya, yo soy, por ejemplo, UDI, también soy cristiano, o yo soy PP, soy cristiano, yo creo que esa opción también es válida, pero tampoco es el camino que yo estoy por tomar. ¿Cuál es el camino? El camino que yo estoy por tomar es generar, junto a otros Así que profesionales, es más difícil. sí, es generar un espacio de una corriente de participación política, donde gente que de iglesia quiere estar, perfecto. Si hay gente de iglesia que quiere apoyar a otro, bien. Si aquí no hay votar por mí, no votar por Jesús, por favor, no lleguemos a esos reduccionismos. Pero también está el tema de que yo voy como independiente. Yo nunca he estado vinculado a un partido. No sé cómo trabajar dentro de un partido. Hay cosas que yo simplemente no voy a transar. Ahora, si el día de mañana, con lo que estamos trabajando, este grupo de profesionales, viene alguna coalición y dice, ¿sabe qué? Ustedes vayan como independientes, nosotros los apoyamos con fines electorales. Bueno, si conservamos nuestra independencia, bienvenido sea. Pero en eso estamos nosotros. Y básicamente hay varios movimientos. Vuelvo a la pregunta, el 31 de octubre hay uno que se llama Por un Chile para Cristo. Ellos pretenden enviar por cada distrito un candidato a diputado. Aún no están, por lo tanto está abierto este espacio de participación y los cristianos evangélicos como que nos ubicamos todos y todos como entonces estamos observando cómo se están moviendo. ¿Mi nombre no sonó por ahí? ¿Ah? ¿Mi nombre no como cristiano? No. Todavía no. Pero luego está en el norte, hay un partido confesional que se llama Nuevo Tiempo. Es una iglesia que se organizó, que generó parte de los hermanos que generaron su financiamiento y están levantando ya un partido. En Temuco hay otro, hay un abogado, muy buen abogado, Edgardo Sepúlveda, que también está levantando un movimiento desde la iglesia evangélica y con la iglesia evangélica y que van a llegar. Entonces yo creo que finalmente todavía no llegamos a la fiebre electoral de diputados. Pero yo creo que hay que unos 4 o 5 meses al final vamos a aparecer todos achoclonados y todos estos algunos van a aparecer dentro del Pacto Chile Vamos, otros dentro del Pacto Nueva Mayoría, otros absolutamente independientes. Y ahí vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esto. Somos nuevos y no queremos fallar. Elías, sí, y pido disculpas, no es con ánimo de ser ofensivo, porque Sí, no, jamás por invito favor. a alguien para hacerlo sentir incómodo, pero
no voy a dar el nombre, pero hace tiempo atrás un diputado de la región sur de este país, al final de cuentas reconoció que le metieron la mano al bolsillo para dejarle dinero porque era la forma de hablarle a los poderosos. Sí, sí. Yo te escucho y te veo efectivamente un hombre de buenas intenciones, de buen corazón, pero no veo cómo, aparte de las buenas intenciones, porque está solito, claro, te voy a decir, Dios me guía, todo lo demás, pero cómo puede llegar al Parlamento, Claro. que es donde las ideas se van concretando. Tan solo no estoy. Ya. No estoy tan solo. Bueno, ¿por qué no estoy solo? Hombres llamados por Dios en otras naciones ya lo han hecho. Eso es lo primero. En Argentina está el primer suplente para diputado de la Nación, que va a ser diputado de aquí muy poco, Gastón Bruno. Él generó esto mismo. En Uruguay está Álvaro Dastugue. El presidente del Parlamento en Paraguay, Gerardo Amarilla, él es cristiano. Entonces, ¿Realmente son cristianos o es una... no, esos son, los que nombré son. Ya. O sea, los pueden googlear, buscar, Ya. son de verdad. Ok, porque recordamos que de repente hay algunos que Sí, se ponen el mote para... estamos hablando de que el 15% de los acusados por corrupción en Brasil son cristianos, son autopastores y están por corrupción procesados. No, los que yo nombré son de verdad y nos hemos preocupado de ver y todo. Y Gastón, que es el de Argentina, él dice, es tan imposible como inevitable. Es una buena frase, a mí me gustó mucho. No estoy tan solo porque tenemos, en la iglesia en todo este tiempo, empezó a hablar hace unos 20 años atrás que había que ser profesional. Y empezaron a salir los profesionales, que vienen igual que yo, de cuna evangélica, abajo de la banca durmiendo, y que luego salen de la iglesia con una profesión y hay varios abogados, cientistas políticos, periodistas, otros que si bien tienen quizá una carrera técnica, pero llevan trabajando en el Parlamento. Hay 2 asesores adentro, ad honorem, y que están ahí y saben todo cómo se maneja. Y yo estoy trabajando con ese equipo. Somos 10 personas, todas altamente capacitadas, todas con posgrado, todas con buenas carreras, que estamos en este proyecto, generando ideas. El financiamiento, justo se nos abrió una brecha de oportunidad tremenda. Con el nuevo financiamiento de la política se limita el gasto electoral. Se amplían los distritos, obviamente es cubrir un distrito muy grande. El que yo quiero ir es el distrito número 20, que contempla Santa Juana, Florida, Coronel, Concepción, Talcahuano, Hualqui, Hualpén, Chiguayante y San Pedro de la Paz. Tomé también, es tremendo. Pero el gasto electoral está absolutamente limitado. Yo no puedo llenar la ciudad como antes con avisos, con afiches. Por lo tanto, el puerta a puerta es el más importante. Y ahí se necesita un financiamiento inicial. Yo estoy en esa etapa, sé que hay empresarios cristianos por ahí, también parte de mi familia, amigos, y que pueden aportar y hacer un sostenimiento. Mi oficina la dejaré andando a media y generar una primera etapa que va a durar unos 6 meses, que es recorrer todo el distrito hablando esto mismo. Y luego de eso habrá que ir viendo y trabajándolo y viéndolo. Pero la ventana de oportunidad de la nueva ley electoral en cuanto al financiamiento de la política nos hace una franca ayuda a quienes queremos participar. ¿Qué se podría modificar todavía? Sería el sistema de elecciones. Salimos de un binominal, nos mintieron que se terminó un binominal y todos felices, y quedamos con las cifras repartidoras, que castiga al que va como independiente absoluto. Entonces, esos son detalles que hay que mejorar. Lo bueno es que contamos con un buen equipo. Tenemos un buen equipo, tenemos amigos Argentina, Paraguay, Uruguay, que también nos están apoyando, y tenemos buenas ideas. Nuestro proyecto contempla 4 ejes, y el primero es el de la probidad. En el hecho de la probidad, hay la legislación chilena muy buena. La palabra probidad donde más se ocupa es en Chile. Pero ¿se manosea o se ocupa? Yo creo que se manosea, finalmente, porque tenemos... A ver, la ley de probidad y transparencia ha funcionado para saber lo que estaba ocurriendo, pero las consecuencias de la clase dirigente han sido pocas. Entonces nuestra propuesta ahí es, por ejemplo, eliminar el fuero parlamentario. Eliminar el fuero y la inviolabilidad parlamentaria, que son resabios de tiempos monarcales. Por ejemplo, cuando teníamos un rey, el parlamento necesitaba tener fuero y inviolabilidad para que el rey no viniera con su poder encima. Y eso quedó ahí dando vueltas y se mantuvo sin una razón, que genera separación entre ciudadanos de primera y segunda clase. En cambio, si un diputado o senador sabe que por lo que él hace
cualquiera lo puede investigar, querellar, demandar o denunciar, va a comenzar a actuar con prudencia. Y creo que necesitamos ahora. Primer pilar, probidad, entonces. La probidad y honestidad. O sea, transparentar el financiamiento, transparentar los programas, y también que las consecuencias lleguen a todos por igual. No puede ser que yo como ciudadano de a pie, cualquiera pueda venir y me demande. En cambio, con un diputado o senador, tengo que ir primero al fuero y no puedo hacerlo. El caso de Gaspar Rivas, celebrado por muchos, está bien que quisiera celebrarlo, pero antes de poder generar cualquier cosa, tuvieron que ir con consulta a la Corte de Apelación y todo un trámite, y ese privilegio no debería estar. Si yo hago algo que está mal, yo debería pagar las consecuencias de eso. Yo creo que es lo primero que debemos trabajar. El segundo pilar tiene que ver con la idoneidad, lo que hablábamos antes de comenzar el programa. Es decir, aquí las mejores ideas tienen que ser las que funcionen y los mejores tienen que ser los que tienen que estar trabajando. Eso requiere de que el gasto se haga bien. O sea, no puede ser que sea elegido diputado y me empiezo a llenar los bolsillos. Yo tengo que generar, por ejemplo, nos gustaría tener 4 oficinas parlamentarias, no solo una, que salgan de la dieta y de lo que ganaría el diputado. Segundo, de que yo no puedo tener iniciativa de ley en muchos temas. La mayoría lo tiene el gobierno, por medio del presidente de la República, eso lo dice la Constitución. Pero hay muchos proyectos muy buenos que están durmiendo años y años en el Parlamento porque lo presentó el de al frente. Un ejemplo. Lo cual es mal. Malísimo. Sí, lo que hay que hacer aquí es una política de acuerdo, de unidad, de ser pragmático. Esa discusión visceral tenemos que dejarla de lado, tenemos que aprender a mirarnos a los ojos y dialogar. Yo creo que lo fundamental. Elías, sin ánimo de ser desagradable, eso, pero a ver, no he escuchado jamás a un movimiento político ni cristiano ni ningún tipo que no tenga entre sobre la lucha la probidad y la idoneidad. ¿Qué pasa en el camino entonces? ¿Algo pasa que nos faltan los otros 2 pilares? No, los otros 2 pilares ya son más concretos. Está el tema de, como hablábamos del Sename, la solidaridad, donde el Estado tiene que comenzar a apoyar a las familias para trabajar el tema de infancia y vejez. Cuando vemos nuestros niños, nuestros ancianos como una carga, estamos mal. Tenemos que comenzar a ver a los niños como una oportunidad. Si Chile quiere pasar de un país exportador de materia prima a un país exportador de servicios, necesitamos más y mejores niños, es una realidad. Y la primera educación, la que sea en la casa, necesitamos mejorar eso. Y el otro tiene que ver con el tema de protección a la familia, que es un tema de que por un orden lógico las familias generan población, generan educación. Cuando tenemos una población sana, genera un pueblo fuerte, y ese pueblo fuerte nos da una nación bien plantada. Se ha desvinculado Chile de su historia, se ha desvinculado Chile de sus raíces. Hemos mirado mucho hacia afuera y hemos perdido la mirada de lo lindo que tenemos. Ahora, ¿qué pasa en el camino? Yo no lo sé. ¿Qué es lo que ocurre en el camino? ¿Dónde se pierde el amor o el entusiasmo? No lo sé. Pero en la misma pregunta, en la misma observación que a mí me hicieron cuando me casé a los 24 años, cuando entré a estudiar Derecho y ahora cuando me quise hacer mi casa en el campo. Siempre la gente al principio dice, es muy difícil, no se puede. Y después cuando uno lo hace le dicen, oye, pero debiste hacerlo así. y yo sigo siendo igual de soñador. Así como yo creo que el mismo Dios que estuvo conmigo cuando me casé a los 24 sin ni uno, el mismo que me apoyó durante que estudié Derecho y fui abogado siendo de iglesia, es el mismo que me ayudó a tener mi casa en el campo, va a ser el mismo que va a estar ahora en esta carrera política. Y ahí es donde está mi componente ya más loco, sí. Pero está bien. Elías, yo, por lo que hemos podido conversar y alguien que nos contactó me habló de ti, tú has hecho un trabajo bastante fuerte en los niños. Sí. ¿Podemos hablar de eso? El trabajo más fuerte que yo vengo desarrollando hace 6 años atrás tiene que ver con adolescentes. El adolescente es el chico que tiene desde los 12 hasta los 17 años. La palabra adolecer viene del dolor, del latín. No es que le falte algo, no es que adolezca de algo, sino que adolecere viene del dolor, el dolor que produce el crecimiento. Yo me metí a trabajar con adolescentes por una razón bien práctica. Yo era el típico cabro popular en el colegio, que jugaba básquetbol, fútbol, voleibol, le gustaba andar mirando a las niñas, salir y todo el tema. Y sin darme cuenta, fui uno de los mayores abusadores del colegio.
sin darme cuenta, porque yo iba pasando y hablaba aquí, que está acá, que comentaba que está allí, que está acá. No la forra a nadie, creo. Pero sí hubo bastante bullying y me di cuenta después. Me di cuenta después cuando fui mirando hacia atrás, ya cuando estaba en la universidad, el daño que fui dejando. El daño que fue dejando a la niña que llamé gorda, mucho peor, o sea, y ahí salen los sobrenombres feísimos. Y cuando me di cuenta del daño que hice, un día me encontré con un chico que era menor que yo en el colegio, y me cuenta que para él había sido un tema, que yo lo había humillado y todo, y yo me sentí horrible, yo creo que sí uno se daba cuenta, pero pierde la sensibilidad, y uno lo hace como acto reflejo. Yo era el menor de muchos familiares, entonces me aforraron mucho cuando mis amigos y todo, y me insultaron y me pusieron nombre, y lo que yo consideraba normal fue lo que yo hice con otros. Pero luego cuando me di cuenta el daño que hacía, dije, chuta, hay algo que hacer acá. Y comenzamos a hacer en el Parque Ecuador, pusimos en ese tiempo con Chile Deporte, Chile Recorte, pusimos una mesa de ping-pong e invitábamos a los jóvenes a jugar ping-pong. Llegó una niña que jugaba todos los días y un día andaba como extraña y le dijimos qué le pasaba. No, me duele la espalda. Por el ping-pong. No, resulta que en la casa me pegaron con una vara. ¿Pero por qué? No, es que yo le pegué a mi mamá. Nosotros quedamos espantados. Después dijimos, nos picó el bichito. Entonces fuimos a un colegio con las mismas mesas de ping-pong y presentamos una película. Y hablamos acerca de que uno puede reconciliarse y todo. Llegó una niña, no, sabe que en la mañana yo me fui a la casa. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que tengo un hermano que está preso y otro que está vendiendo droga y yo no quiero eso. Y así nos fue pasando. Entonces después nos metimos en otro colegio, después en otro colegio, en otro colegio. Y actualmente trabajamos con 30 colegios de la provincia de Concepción. Ya no tenemos mesa de ping-pong. Lo que hacemos ahora son... ayudamos a los líderes. ¿Cuáles son los líderes? Los que influencian en el resto, buenos o malos, y les damos cariño. O sea, por ejemplo, los llevamos, les hacemos un coffee break, les damos un seminario de liderazgo, traemos un psicólogo, de repente estoy yo también ahí, les hacemos dinámicas, les decimos que se puede. Después, si ellos quieren hablar con nosotros, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden escribir por Facebook. Luego empezamos a traer bandas que tocaran música con ellos, amplificación, luces, todo lo que necesitaban. Y se fue involucrando más gente de iglesia, gente de otro lado, familiares, y así estamos en los colegios. Nos dedicamos básicamente a la adolescencia por un tema también práctico. Resulta de que tanto el SENDA, que es el Servicio Nacional de Prevención de Drogas y Alcohol, como los programas del Ministerio de Educación van enfocados en la niñez temprana. Y los adolescentes quedan un poquitito dejados. Hay adolecen porque hay poca gente que les hable, y de repente les hablamos lo mismo que le pueden hablar en una buena familia. Es lo mismo, pero como viene de otra voz, no y lo toman en cuenta. Y hemos tenido lindos resultados en eso. Es como el área más linda en la cual yo puedo estar involucrado, junto con varios amigos que nos ayudan ahí. Este 18 de noviembre tenemos nuestro encuentro anual de líderes juveniles. Lo hacemos en el aula magna del Arzobispado Concepción. Y lo llevamos, seleccionamos de los distintos colegios, los tenemos en una jornada de capacitación donde les entregamos regalos, porque nosotros no podemos decir a los adolescentes que nos importan y no mostrarlo. Y para un adolescente, amor se deletrea a tiempo. O sea, hay que darle tiempo, hay que darle atención. Y ha sido una muy buena labor que se está haciendo ahí. Yo ahora no estoy tan involucrado en la dirección. Estoy más metido, voy a dar charlas. Una vez a la semana estoy yendo quizás a algún colegio, cada un mes en otro. Así que, pero yo creo que debemos sembrar a nuestros jóvenes para cosechar bien. ¿Cómo va a compatibilizar el tema, esto tan bonito, con el tema político? Duele. Pensemos en Valparaíso. ¿Vamos a perder a ese Elías que está ahí? Evidentemente la frecuencia va a ser menor, por lo tanto uno tiene que empezar ya a entregar el legado en otras personas que lo hagan. Duele harto. También duele saber que voy a estar menos tiempo con mi familia. Son costos que uno tiene que asumir. ¿La apoya? ¿Ah? ¿La familia absolutamente, sí. Sí, no, y si no apoyara yo no voy. Porque tener problemas, mire, puedo tener problemas con políticos, puedo tener problemas con quien sea, pero tener problemas en la casa,
No, acostarse con frío en la espalda yo creo que puede ser lo peor que nos puede ocurrir. Así que está muy bien conversado con la familia. Los niños no entienden todavía, son chiquititos, pero estamos tratando de generar una buena red de contención ahí para que no se sienta tan fuerte. Tenía dos temas muy valóricos, muy puntuales. Ya te hago así un preámbulo. A ver, nosotros occidentales estamos acostumbrados a hablar del Islam, por ejemplo, el hinduismo, desde nuestra perspectiva, imponiendo nuestra visión. Vamos ahora al terreno local, imponemos nuestra visión al que es diferente desde el punto de vista cristiano. ¿Qué opinas del aborto, las tres causales que se están habitando? Mi opinión, voy a separar las causales. La primera causal es básicamente lo que ya se hace, la lex artis. Estamos hablando de que en el aborto, cuando la madre está en peligro, se hacen todas las intervenciones tendientes a la recuperación de la madre, aun cuando eso signifique la muerte del feto. Por lo tanto, no tengo ningún problema con la primera causal. O sea, yo creo que en ese caso hay que tratar de salvarlos a los dos. Si no se puede salvar a los dos, salvemos a la mamá, que es la que tiene más posibilidad de vida, que ya está con vida independiente, sin necesidad de otro mecanismo de supervivencia, y algo que ya se hace, y se hace en todos los países del mundo, y algo que está bien. No le podemos exigir a nadie que para salvar otra vida sacrifique la suya propia. Eso es una opción que cada uno puede tomar. La segunda causal, que nos está hablando de la inviabilidad del feto, en cuanto a el riesgo letal, solamente hay que precisar, y la tercera causal, que es el caso de violación, tenemos que precisar un asunto, y aquí yo no he hecho mucha mano al tema tan religioso, sino el tema un poco más filosófico, lo que es derecho natural, que nace de la naturaleza del hombre. El derecho a la vida es el principal derecho, porque no se puede tener otro derecho sin estar vivo. Yo no puedo tener propiedad si estoy muerto, no puedo tener libertad de expresión si no estoy vivo. Por lo tanto, debemos o reconocemos de que nuestro derecho nace de nuestra propia naturaleza y aplicamos un correcto sentido de justicia, entendiendo que primero está el derecho a la vida y luego la libertad, o decimos, bueno, el derecho es un mero instrumento en manos de algunos que puedan determinar de que ciertas libertades están por sobre la vida de otros. Puntualmente, ¿por qué yo lo señalo? Porque la ley chilena me define persona como todo individuo de la especie humana. Y el feto que está dentro del vientre materno tiene un código genético humano, no es de un perro, no es de otro animal, y también es un individuo en el sentido de que su ADN y su cromosoma es absolutamente distinto al de la mamá. Por lo tanto, dentro de mi perspectiva, más filosófica que nada, yo estoy en contra de las dos causales, en el sentido de que para mí es más importante la vida que la libertad. Porque no se puede ser libre si se está muerto. En cambio, el suplicio que se habla de la madre que tiene que llevar a ese bebé durante 9 meses, va a terminar. Pero esa vida, si lo interrumpe antes, no va a poder vivir. Ahora, en cuanto al tema de la segunda causal, yo tengo una historia personal igual bien potente. Yo tengo 3 niños. La menor se llama Emilia. Emilia fue un golazo de media cancha. Ya se lo digo a todos en la casa. O sea, nosotros como ocupando todo un método de planificación familiar que supuestamente funciona, ya con pastillas, con todo, sale Emilia igual. Y cuando sale, habíamos tenido 2 niños en 3 años, o sea, con una diferencia de 1 año 8 entre los dos, y viene una tercera, Dios mío, dijimos, no, o sea, yo... Era pues Elías. Y ahí se me fue toda la fe a cualquier lado. Entonces, pero fuimos a la primera ecografía, más que nada para saber lo que era. Y el doctor, muy buen doctor Viñas, se pone serio y empieza a revisar, y nosotros como que no ocurría lo mismo con los otros dos. Y nos dice, mire, lo que ocurre es que su hija tiene su cabecita llena de tumores. Y esto puede ser un caso de trisomía 13, que es el caso cuando nace, es uno de los casos de aborto terapéutico cuando nacen como una mole, y el que más sobrevida ha tenido son 6 años. Y nosotros, bueno, nos sentimos obviamente súper mal, nos fuimos, nos dijeron vuelvan en 40 días para ver más o menos cómo ha avanzado esto, porque la trisomía 13 tiene un detalle que los dedos crecen todos iguales. Y en este caso Emilia tenía un dedito más grande. Así que vuelven, veamos.
volvimos al tiempo y efectivamente todos los tumores habían desaparecido por el desarrollo del feto, su crecimiento estaba bien y Emilia, bueno, ahora tiene la cabecita más chica, no tiene ningún problema. Y pasa el tiempo y 2 semanas antes de que sea el parto, le hacemos otra ecografía y Emilia nos dicen que venía con un accidente vascular considerable en su cerebro, una hemorragia interna por un cambio de presión intrauterina. Lo mismo, nos sentimos horribles y todo, y apenas nazca tienen que sacarle los exámenes, ver todo lo que tienen que hacer. Bueno, nace, sacamos los exámenes y también no había nada. Entonces, Emilia está ahí. Su cabeza es más chica que los otros cabezones, pero es una niña despierta, es una niña normal, que tiene su día, cumple 2 años mañana. Entonces yo lo que digo, díganle a Emilia acerca de la inviabilidad. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si hubiese nacido con la trisomía 13? Si su sobrevida hubiese sido 6 años, ¿quién determina que ese niño de 6 años debe morir? O sea, ¿a quién le entregamos esa decisión? ¿Quién determina que si sobrevida fue 3 años? O si fue 3 meses. También tiene valor por ser persona humana, tiene su valor intrínseco. Ahora, hay un puente que yo no puedo tender, porque no hay forma de reconciliar la visión de quien dice, ¿sabes qué? No, yo creo que yo puedo determinar que esa persona que va a vivir 2 días no merece nacer y que puede ser abortado. Y que el Estado no debe garantizar el derecho a la vida porque la libertad en este caso es más importante. Y bueno, ya será su opinión, pero porque ahí hay una parte irreconciliable. Yo reconozco mi falta de capacidad quizás para encontrarle solución a él, pero en mi caso es ese y por eso yo estoy absolutamente a favor de la vida, salvo en el primer caso que ahí no podemos exigirle a una mamá que se muera ella por salvar al bebé. Eso no se le puede exigir a nadie. ¿En el caso de violación? En el caso de la violación, vuelvo a lo mismo. Para mí es más importante el derecho a la vida, y aquí sueno súper feo porque yo no soy la mujer que ha sido violada, nunca voy a experimentar eso porque no soy mujer, no puedo engendrar, pero para mí es más importante la vida de ese niño que la libertad de la madre. En 9 meses va a terminar eso, la mamá puede darle una adopción. Creo que matar a alguien sería tener una segunda víctima. Creo que lo que debemos mejorar ahí son el sistema persecutorio. Debemos destinar más recursos y también en la prevención que esto no ocurra, garantizar a la mujer que pueda salir tranquila a la calle. No puede ser que las mujeres para salir en la tarde se sientan con inseguridad. Debemos generar programas de acompañamiento para aquellas que sí están en ese caso, porque en el caso de violación tiene que ser una violación reiterada. Es muy difícil que en una sola violación una mujer quede embarazada, son 1 en 10 millones. El caso de la violación es cuando ya hay, la mayoría de las veces, un incesto. Y debemos generar políticas públicas de apoyo a las familias y mejorar la parentalidad y que eso no se repita con nadie. En nuestro continente, 1 de cada 4 niños ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Y eso no puede seguir pasando. Y eso es lo que a mí me motiva para trabajar en el tema, en esto que es la política. ¿Matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, tenemos un acuerdo de unión civil que resuelve pocos problemas. El acuerdo de unión civil no permite que tengan los bienes comunes la pareja homosexual o heterosexual que lo tenga, porque el régimen por defecto es la separación total de bienes. Y si ellos optan por un régimen de comunidad, se le aplica la regla de la comunidad. No es una sociedad conyugal, no es un régimen, y por lo tanto es absolutamente deficiente en eso. Yo creo que primero se debe buscar una fórmula de apoyo integral a quienes decidan unirse en una unión homosexual, mejorar el acuerdo de unión civil, más que hablar de matrimonio igualitario. Yo no estoy a favor del matrimonio igualitario por lo siguiente. La única unidad generadora y sociabilizadora de especie por excelencia es la unión entre un hombre y una mujer. Y es por eso que el Estado debe proteger su unión mediante un montón de políticas públicas y también de leyes. Y es necesario la protección porque ellos son los que generan población.
La población me da un pueblo, me da una nación y me da un Estado. O sea, el Estado, si va en contra del matrimonio, finalmente va a ir en contra de sí mismo, porque no va a tener población, va a tener una población que no va a estar sociabilizada, y es por eso que nace el matrimonio como institución legal. Ahora, quienes quieran llamar matrimonio a una unión que no puede sociabilizar ni generar especie, no estoy de acuerdo por esa razón. Pero sí es necesario mejorar el acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil se generó, perdón que diga este término, fue una melcocha entre el PAEX, que es francés, y el matrimonio igualitario alemán, que no quedó como una asistencia económica y ni tampoco como un reconocimiento de derechos. Se hizo mal. De hecho, la que peor sale ahí es la mujer, porque no tiene patrimonio reservado. Si pide alimentos, demanda alimentos, basta que la otra persona termine el acuerdo de unión civil, no genera beneficio en los regímenes hereditarios. Entonces, lo que hay que resolver primero es esta mala legislación, darle una vuelta y modificar esas políticas públicas antes de generar algún tipo de estatuto de reconocimiento de derecho mayor. Elías, estamos llegando al final del programa y yo siempre a mis invitados les doy la oportunidad, ahí está la pantalla, para que se dirija al público que nos escucha y nos ve también. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, y simplemente que sigan el ejemplo del programa. Yo creo que la dirección que tienen de dialoguemos y dialogar es necesario. Si usted que está viendo en la casa tiene una oportunidad de sentarse y dialogar y reconciliarnos y ya no querer ser solamente independiente, sino ser codependiente, estaría yo un poco logrando quizás mi cometido en este día. Participe, no se quede en silencio, participe en los negocios de la ciudad. La gente que en Atenas no participaba en los negocios de la polis, es decir, en la política, se les llamaba idiotas, porque eran personas que no les interesaba lo que estaba ocurriendo con su prójimo. Involúcrese. No solamente yo hago un llamado a la gente que comience a participar en las votaciones, sino que también que seamos familias que hacemos política. Yo creo que es importante retomar el diálogo, es importante tener una visión crítica, pero también ya no nos basta solamente con el me gusta o el no me gusta, sino que necesitamos gente que se remangue las mangas y se ponga a trabajar por nuestro país. Así que les hago la invitación. Este es absolutamente un distrito totalmente distinto al que voy yo. Aquí van a tener sus propios candidatos. Usted lea su programa, interiorícese, participe en alguna organización sin fines de lucro, trate de hacer algo por el prójimo, porque finalmente vamos a construir entre todos una mejor sociedad. Así que solamente eso. Gracias, Elías. Yo la verdad que lo he pasado bastante bien, hemos abordado distintos temas, además me gustó la valentía de la respuesta, porque si bien puede ser no compartida por todo, pero es la respuesta que nace del corazón. Evidentemente. Y eso es lo que se logra en este programa, dialogando. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, y cualquier cosa que podamos estar acá como canal, bienvenido. Cualquier tema que sea de importancia para la comunidad, espectacular, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, me despido. Ha sido un programa, a mi juicio, provechoso. Espero que ustedes lo puedan ver, lo puedan disfrutar, puedan dialogar y, como dice Elías, participen. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Que esté muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de este canal. A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV.